Y bueno, sin más, ahora sí me gustaría dar paso a presentar a nuestro primer webinar, que es Estudio de modos de falla en sellos mecánicos, impartido por Gabriela Mejías. Gabriela, bienvenida, te cedo el micrófono. Muy buenos días, tengan todos, la organización Copyman, todas las organizaciones asociadas y el público presente. Primeramente, muy agradecida de parte de Wiran Latam por darnos la ventana de participación a múltiples presentadoras, 12 en total, iniciando con mi persona a este evento tan importante. Feliz Día del Mantenimiento para todos los presentes. Tenemos por parte nuestra presentadoras desde Australia, España, desde el Canadá y hasta la Patagonia. Como les repetí, muy agradecidos en parte de nuestra directora global, Maura Abad. Yo soy Gabriela Mejías, directora para Latinoamérica de esta organización, y les estaré hablando de un punto bastante importante, que es el análisis y el estudio de modo de fallos en sellos mecánicos. En particular, yo me he desarrollado en el área de la mecánica de equipos rotativos. He tenido la fortuna de manejarme en ambos lados de las bancadas, en lo que es la parte de como usuario y la sección de manufactura de componentes mecánicos rotativos, en especial de los sellos mecánicos, ¿no? A lo largo de mi trayectoria profesional me he percatado mucho que en esta área, si se quiere, ha habido un gap de información con respecto al estudio de estos componentes que son de gran importancia, muy especialmente en bombas centrífugas, que son de mucha aplicación a nivel de plantas de procesamiento y que desconocemos. Llegamos a solo a ver al sello como un componente cilíndrico, no sabemos en su interior, no existen estudios tan desarrollados como lo son con lo que son los rodamientos u otros componentes que forman las bombas, y como bien hicieron mención los antecesores que dieron inicio a este evento, es necesario compartir conocimiento, abrir luces y la generación de nuevas ideas. Y ese es el espíritu de esta breve presentación, que es un material muy denso. Tengo que hacerlo, les confieso que tengo que ir un poco a la carrera por la cantidad de información que voy a manejar, pero lo que quiero es que les quede una luz para que comencemos a indagar en esta área un poco desconocida. Iniciaremos con lo que es los conceptos básicos. Es necesario para el estudio de los modos de fallo de un sello, es necesario definir conceptos básicos como lo son la función, que es una función, que es un propósito o misión de un activo en un contexto operativo específico. Existen dos tipos de funciones básicas. Las primarias, que son las per se, porque nos llevan a nosotros a la adquisición de un activo. Por lo general están asociadas al nombre como tal. Por ejemplo, de una bomba, podemos decir que su función es bombear. Allí asociamos intrínsecamente lo que son parámetros como caudal y presión. Funciones secundarias, que son otras funciones que pueden brindar, pero que están más asociadas a lo que es lo correspondiente a protección, contención, control. El contexto operacional son las circunstancias, el ambiente sobre la cual este activo va a brindar estas funciones para las cuales va diseñado, y el estándar de ejecución o desempeño, que es ese link de conexión entre lo que el parámetro de que el activo nos puede brindar según su concepción de diseño y lo que nosotros estamos esperando que nos brinde. Adicionalmente, estos conceptos bastante sencillos son muy importantes, son tomados de lo que es la mayoría de ellos de la ISO 14224, la falla, que una vez que nosotros definimos esas funciones, podemos determinar estos conceptos subsiguientes. La falla es la terminación o la habilidad de un componente para brindar esas funciones que nosotros hemos definido. El mecanismo de falla es el proceso a través del cual ocurre, puede ser físico, químico o térmico. Vamos a ver acá en los sellos mecánicos. El modo de falla es la manera en cómo se manifiestan. Siempre, por lo regular, están asociados a los sentidos. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué palpamos? Y la causa de falla es la raíz o circunstancias por las cuales estas se generaron. Van desde lo que es el proceso de diseño, en manufactura, almacenaje, ensamblaje e inclusive operación. Y el efecto de la falla es lo que sucede una vez que esto ocurre. Lo definimos claramente cuando sobre todo hacemos lo que son los estudios de riesgo en los análisis de criticidad. Definimos claramente en un activo cuáles son esos efectos que van a generar y que posteriormente nos van a ayudar a lo que es el establecimiento de las tareas más idóneas. La
Fluid Selling Association, que es una asociación americana enfocada a lo que es la parte del sistema de sellado, específicamente de los sellos mecánicos, ha establecido un estudio en donde se ha determinado que en las bombas centrífugas un 69% de los fallos están asociados a sellos mecánicos. Es bastante importante y bastante considerable, inclusive muchísimo más de lo que nosotros podíamos pensar que es el rodamiento. Más adelante les voy a enseñar por qué es la razón del per se. Y de estos fallos en sello, el 40% está asociado a lo que es la parte operacional. Fíjense, nosotros podemos pensar que muy típicamente lo vi en mi experiencia profesional, pensamos, no, del diseño del sello, no, está asociado a lo que es a la parte operacional, seguida en la mecánica, en un 24%, diseño del sistema, misceláneos y componentes del sello. Ahí las proporciones que ustedes están viendo ahí adelante. Entonces, esto nos empuja a estudiar un poco más qué es este componente que tanto, si se quiere, dolor de cabezas nos da a nivel de bomba centrífuga. Bueno, el sello mecánico nace como un dispositivo que es utilizado para contener un fluido en un recipiente, una parte estática, típicamente las bombas en las carcasas, a través de un eje giratorio que la atraviesa. Eso se logra para prevenir las fugas, contener las presiones, excluir inclusive contaminaciones. Se logra a través de dos anillos, que como vemos acá en la parte inferior derecha, uno va a estar solidario a una brida que va a lo que es la cámara de sellado y otra al eje a través de una camisa y una cara rotativa. Esas dos caras van a estar entre sí en un juego de presiones de cierre y de apertura, con un gap un poco menor a una milésima de milímetro. Eso va a depender de cada aplicación. Y a través de allí se va a generar una película de lubricación a través desde el mismo fluido de bombeo por lo general. Y en ella se logra esa función de sellado. Fíjense, estamos hablando de una milésima de milímetro. Eso es una de las razones por las cuales tenemos que tener mucho cuidado en el momento de operar nuestra máquina. En el diseño de los sellos mecánicos se manejan tolerancias y holguras muy restrictivas, muy pequeñas. Como esa pieza cilíndrica, ¿de qué se compone? Que muchas veces la vemos, pero no sabemos qué hay ahí adentro. ¿Cómo es esa lógica? Bueno, básicamente son los dos anillos, el 1 y el 2, que pueden ver en la gráfica. El primario es el anillo rotativo. Por lo general, en este caso está inverso la disposición, se puede hacer en casos de altas velocidades, muy especialmente. Y un anillo estacionario. Como la ruta es un fluido que va a buscar siempre por dónde salir, van a tener unas rutas de fugas que son compensadas de esa función de sellado a través de unos elementos de sellado secundarios y terciarios. Se llama. El secundario es el asociado al anillo rotativo y el terciario lo que es a la cara estacionaria y al restante de los componentes, como pueden ver en la parte también posterior de la camisa, ¿no? También van a tener unas partes de elementos de empuje que van a ayudar a compensar esos cierres. Pueden ser resortes o pueden ser varios, unos o fuelles y un sinfín de piezas mecánicas que van a contribuir a mantener todo ese ensamble dentro de esa cierre y ese diseño para el cual fue realizado y forman finalmente lo que conocemos hoy en día como el cartucho de sello. Es muy importante hoy en día que ya se usa en las tecnologías actuales los cartuchos de sello, que esta parte inferior, disculpen, izquierda, ven una especie de anillo con un collar. Esa es la que nos va a permitir mantener la longitud nos va a permitir mantener esa longitud y a la vez las caras no se estén tocando hasta que se culmine el ensamble y sean retiradas. ¿Cómo vemos los modos de falla en los sellos mecánicos? Bueno, principalmente vamos a ver los puntos de fuga, lo que son las fugas y puntos de fuga. Existen 4 puntos de fuga que podemos ver en un sello mecánico. El punto número 1 que ven allí es cuando hay problemas a niveles de las caras, que son los anillos que ven azul y amarillo, o los elementos de sellantes secundarios o terciarios, que ven los circulitos negros, que serían los elastómeros, ¿no? En su caso pueden ser anillos de grafoid para altas temperaturas. Ustedes pueden ver una fuga en el punto número 2, que es un indicador problemas a nivel de la camisa, que toda esa sección
que ven a lo largo contiguo al eje, o al sellante al sello de sacrificios, que es el anillito negro que ven al final, el O-ring negro, pueden indicar problemas a nivel de ello. O los puertos de conexión nos indican problemas a nivel, sobre todo de cara, componentes internos de sello. Es muy importante decirles por experiencia, señores, en esos puertos de conexión, en el drenaje, si ustedes ven que es una fuga, taponar el fuego, el puerto de conexión no va a compensar nada. El fluido va a buscar siempre uno u otro camino por donde salir. Bien, lo que utiliza es, si se quiere, el camino más corto. Y el punto número 4, que es el nivel del anillo elastomédico o la empacadura espirometálica, que va a estar ubicada entre la brida y la cámara de sellado. Las magnitudes van a ser 4 tipos. Las masivas son para fallos considerables entre lo que es fractura de cara o apertura por una alta presión, daños en esos sellantes secundarios que le comete o terciario, alguna mala conexión de los planes que utilizan para soportar la función de lubricación y enfriamiento que se genera en ese fluido que está en esa cámara de sellado y que se coloca y que existe entre las dos caras para evitar un roce. La moderada es también una indicación de alguna fisura de cara, partículas, algún daño en un sellante secundario, un goteo anormal. Ahí ya a continuación les voy a hablar de lo que es lixiviación de cara, algún desgaste, también partículas, alguna presión anormal en la cámara de sellado y un goteo menor, que es por lo general alguna alteración en la cavidad de la cámara de sellado o la misma aplicación que nos está brindando la función que es deseada. Eso que hablamos en un principio. Lo que yo deseo que brinde de función y lo que para que el activo está diseñado para realizar. ¿Cómo son los regímenes? Pueden haber una fuga durante la parada, es un indicador de una rotura en un componente interno del sello, un error en la instalación ha sucedido. En el arranque también puede haber indicación de un componente interno o un incumplimiento de un adecuado procedimiento de arranque. Por eso es necesario definir las funciones y hacer si se quiere, un seguimiento en el proceso de arranque de que se cumplan esos parámetros para los cuales se está diseñado el equipo. Deficiencias a niveles de proceso, también asociado a lo mismo. Operaciones, deficiencias a niveles de proceso, deficiencias en los planes de soporte a los sellos, operación del equipo fuera de las especificaciones. Continuas están asociadas al sello o al equipo. Es necesario evaluar. Esporádica, inminentemente es al proceso, y intermitente pueden ser tanto al proceso como al equipo. Además de las fugas, podemos ver otros tipos de modos de fallas, que son las temperaturas y los ruidos. Nosotros podemos acercarnos al sello y escuchar algún ruido anormal. Es importante diferenciar que muchas veces se coloca una especie de espaciadores que son mal retirados al momento de ensamblar el sello, que es un componente metálico, pues les indiqué hace breves momentos que para evitar el choque de las caras, a veces son mal colocados y uno puede escuchar un ruido, pero es necesario diferenciar que no es ese tipo de ruido, acercarse un poco. O las temperaturas también, alguna alta temperatura manejada, una deficiencia de un plan API, uno lo puede también ver por la coloración que va a formar el sello. Y aquí, bueno, esta es una de las partes más medulares que me gustaría compartir respecto al mecanismo. Hemos hablado de los modos de fallas, ahora vamos al mecanismo y las causas. En los mecanismos de falla de los sellos mecánicos tenemos 3 tipos principales, que son los químicos, que podemos ver lo que es el ataque químico, pueden ver típicamente cómo se degrada el metal, es por la incompatibilidad del fluido manejado con el metal manejado. La lixiviación, que no es más que el ataque al aglutinante, es decir, al pegamento que permite los componentes cerámicos compactarse y formen un anillo de sello. Hinchamiento o ablandamiento de los horrines. Podemos ver fracturas de cara, que eso en la parte mecánica, fracturas de cara, que es a impactos, pueden ser durante el mal almacenamiento, mal ensamblaje o impactos en el equipo. Desgaste en el diámetro externo, es típico cuando hay altas presiones dentro de la cámara de sellado, el diámetro externo del anillo rotatorio tiende a deformarse y produce ese desgaste. Roturas de resortes o de fuelles son característicos de altas presiones. Daño de mecanismo de arrastre es característico de fluidos viscosos, no hay un calentamiento correcto de los equipos.
y cuando se genera un efecto de torque que tiende a astillar esa sección donde se ubica el pin que sujeta al asiento, al anillo estático que va donde la brida. Vibrocorrosión, que es muy común, que es el efecto de vibración que se produce continuamente sobre una bomba, en este caso, el O-ring que sella el anillo rotatorio, tiende a generar un efecto corrosivo que se caracteriza por una zona rugosa en la camisa, se pierde la función de sellado. Las zonas donde se ubican los O-rings tienen que ser unas zonas muy lisas y muy limpias. Rastro tipo cometa, la inserción de algún material que produce este tipo de patrón característico a lo largo de la cara de sello, igual a huella fonográfica, una huella como parecida a un disco de acetato. El desgaste del diámetro y deformación en las tomas de los empaques cuando son mal ensamblados o hay un defecto en el diseño de la cavidad donde van ubicados. Y los térmicos, que son bastante comunes, el desgaste del diámetro interno, que es debido a la mala refrigeración, a la deficiente refrigeración, y el diámetro externo se contrae, pero el interno no lo suficiente se llega a enfriar, es un indicador de ese problema. La astilladura y blistering y el descostrado spalling se parecen mucho, es debido a cuando ahí se penetra fluido viscosos dentro de las caras típicas de carbón, hay un calentamiento muy rápido, la vaporización es muy rápida y produce ese tipo de descostrados, podríamos decirle. Se diferencia una del otro porque el spalling es para las zonas no lapiadas. La pérdida de recubrimiento por altas diferenciales de temperatura, solidificaciones de productos, que podemos ver en crudos con coquizaciones, cristalizaciones de productos, barnizado, eso ocurre debido a altas temperaturas, deficiencia de un plan, o se está generando, el fluido se está manejando a una presión muy grande, a una temperatura muy grande que no lo puede compensar el plan de enfriamiento o congelamiento, que el fluido también tiende a congelarse y puede generar daños a niveles de la cara, agrietamiento de la cara también por altas temperaturas y daños en los elastómeros que por térmico se caracteriza porque se endurecen, se agrietan. Y las causas las podemos clasificar en tres principales. Diseño, que no es poco común, almacenamiento, ensamblaje y montaje, medianamente común, y la operación, que es el que más sucede, como vimos en la estadística anterior. Durante el desarme, montaje, ensamblaje de los sellos, me gustó colocar esa fotografía porque es una operación prácticamente quirúrgica. Por lo general se utilizan guantes quirúrgicos, es muy, como es un elemento que tiene muy delicado en su manejo, por las holguras y tolerancias que se manejan, siempre se hace bajo esa manera, un ambiente limpio, sumamente limpio, sobre todo cuando hay los procesos de ensamble y de montaje de los sellos mecánicos, por todos estos factores que muchos de ellos estamos viendo acá, son la mayoría de los más comunes, existen muchísimos más. Entonces, como si yo destapo uno de estos sellos, veo previamente, una de las partes fundamentales es nosotros tomar nuestra hoja de datos de información operacional del equipo y compararla con lo que en realidad se esté brindando la información. Una herramienta que nos sirve mucho para hacer un estudio rápido y sencillo es el algoritmo lógico de decisión de la SAE J1012, que ella establece previamente unos estudios de criticidad, parte del MCC para el establecimiento de tareas idóneas, pero nos sirve también para acá. Este diagrama es relativamente sencillo, parte de la sección A, donde dice si la falla es evidente o no. Seguimos con los puntos B, C y D y E y F, que son semejantes, a diferencia de una de otra, que dice si el fallo es evidente o no. Y se desglosan una serie de interrogantes, como lo son si generan efectos fatales, efectos sobre el medio ambiente o efectos netamente solo operacionales. Allí, a través de eso, podemos establecer tareas. Nos preguntamos si las fallas que se generó se pueden mitigar a través de actividades basadas en condición, por ejemplo, en los sellos, la validación y chequeo de los planes, los manómetros, termómetros, en los casos de recipientes, contenedores para sellos dobles, es decir, sellos que son unas seguidillas de sellos con distintos tipos de arreglos, ver los niveles de presión, temperatura,
nivel de líquido de buffer o barrera. Si no, también tenemos la opción de restauración o desincorporación. Eso es muy aplicable, sobre todo en estos sellos dobles, cuando uno de los sellos falla, el buffer o el recipiente contenedor líquido barrera o amortiguador. Vamos a ver una variación de presión, de nivel, nos permite a nosotros reprogramar, decirnos, planificarnos para cuándo vamos a hacer un cambio de sello. O si podemos esperar hasta fallar, hay sellos relativamente sencillos que solamente no, aplicaciones muy despreciables, agua, que nos resultaría mucho más costoso repararlo que hacer el reemplazo. Son sellos que llamamos, existen en el mercado y sí, se llaman desechables como tal. Entonces, teniendo esta lógica de este proceso, que vemos acá estas series de siglas, un resumen de los que les acabo de comentar, uno puede hacer esta tablita sencillita para el estudio de sellos mecánicos. Como les hago hincapié, la base de todo es tomar nuestra data sheet, hoja de datos, ver las variables operacionales que se definen y las que están a nivel de campo, cuál es el servicio que se está brindando, con qué valores operacionales. Y vemos, por ejemplo, una falla funcional, valores de presión fuera del rango especificado de diseño. Por ejemplo, te genera una baja presión de carga en la bomba, eso incide directamente en lo que es la presión de la cavidad de sello y te puede generar un modo de fallo como una fuga moderada entre vida y camisa, característico de un agrietamiento de cara, y que no es más que una deficiencia de lubricación de la cara producto de esta baja presión. No hay la presión suficiente para generarse esa película. Otra es una fuga masiva entre brida y camisa, es un apoyamiento característico de cara de carbón, típico de las altas temperaturas, como les mencioné, no hay la suficiente película, no se genera la presión para que esté presente la suficiente película de lubricación y enfriamiento entre las caras. Valores de temperatura fuera de las especificaciones de diseño, también podemos tener una fuga moderada entre brida y camisa, hay un agrietamiento de caras. En este caso no es asociado porque no hay la película por presión, sino que no hay un enfriamiento suficiente, el fluido está muy caliente. Una fuga masiva entre brida y camisa de apoyamiento de cara de carbón, pero en este caso por las altas temperaturas intrínsecas per se, el fluido está caliente. Una fuga masiva entre brida y camisa, una coquización típico de las aplicaciones petroleras, hay un atacamiento de un fuelle. Un fuelle es el que brinda la función como la del resorte para mantener el anillo rotatorio en esa función de cierre. Se ataca y hay una fuga masiva. Y valores de flujo fuera de las especificaciones de diseño, produce un bajo flujo, una cavitación, hay una fuga masiva, hay una fractura de cara y puede producir hasta un desgaste por abrasión de cara. Aquí vemos, por ejemplo, dos típicos, térmico y mecánico. ¿Qué efectos nos produce? Pueden producir la falla de un equipo, si es un sello sencillo, paro de la planta, o pueden producir otra como es un fallo de un sello interno, no se para el sistema, pero ya es un indicador que tengo que programar, como les dije del diagrama anterior. Y hacemos acá la parte, finalmente la parte derecha, hay una evaluación de las consecuencias, donde es la aplicación de este diagrama. Entonces, ¿produce un efecto evidente o no? ¿Afecta, es fatal, sí o no? Y entonces nosotros establecemos nuestras seguidillas de sí o no, y nos permite después decir qué tarea vamos a decir, si es a condición o planificada o operar hasta fallar. Básicamente esto es lo que podemos hacer, es bastante sencillo, se los recomiendo, les va a ayudar mucho en lo que es el estudio de los sellos mecánicos y finalmente podemos tener una visión más o menos de cuáles son los problemas asociados acá, sobre todo los operacionales, operaciones de los equipos bajo, por ejemplo, de una bomba bajo el flujo mínimos, válvula cerrada, flujo transitorio, viscosidades diferentes, a las características del producto diferentes, problemas mecánicos como un desbalance, un montaje inadecuado, un eje doblado, descalibración de manómetros que nos están dando una lectura errónea, bastante común, instalación correcta, un almacenaje incorrecto, te puede generar un daño, sobre todo severo a nivel de cara o de orines. Excelente, muchísimas gracias. Sí. Entiendo, estamos terminando ya tu presentación. Sí, correcto. Resultados.
Si nos puedes ayudar ahorita a dar el cierre de tu presentación. Yo sé que ya estamos viendo Sí, correcto. la última parte. Te agradezco muchísimo el tiempo, entonces pues te escuchamos. Sí, bueno, casualmente estaba terminando esta información, espero que les sirva de ayuda. Tengo entendido que esto va a ser una grabación, pueden tomar como referencia los patrones que han encontrado allí. Siempre es una lógica, como siempre les dije, definir las funciones, evaluar los modos de fallo, ver los mecanismos y hacer aplicación del diagrama lógico. Les agradezco por la ventana de participación acá. Como mi persona, como el restante de las participantes, nuestra organización WIRAM Latam. Y bueno, quiero hacer referencia a un pensamiento que aprendí de un tutor, mi tutor de vida profesional, que le envió saludos, el ingeniero Giuseppe Pizzi, acerca de un pensador americano que dice, su nombre es Eric Offer. El futuro pertenece para quienes continúan aprendiendo. Aquellos que ya aprendieron se encuentran preparados para un mundo que ya no existe. Entonces, continuemos aprendiendo. Bienvenidos a este magno evento para construir futuro y generar ideas productivas, como bien dijo Santiago. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Gabriela, muchísimas gracias a ti. Excelente presentación. De verdad, estoy seguro que nuestros escuchas o la gente que nos está viendo está recibiendo algo de valor ahorita con tu presentación. Nuevamente, Gabriela, muchísimas gracias. Ahora me gustaría dar inicio o presentar a nuestro segundo webinar. Gracias, Gaby. Bye.